Entonces, el día de hoy prácticamente vamos a ver una continuación de lo que vimos las sesiones pasadas. Para hacer un resumen, algo rapidito, exploramos lo que vendría siendo el CSS tal cual, el lenguaje de hojas de estilo, con el cual nosotros podemos maquillar o estilizar, como nosotros lo queramos llamar, nuestros documentos HTML, los cuales, hasta donde sabemos, solo viene siendo un esqueleto que interpretan los navegadores. Entonces ya con CSS nosotros le vamos dando ya la forma y la distribución que nosotros queremos, en que nosotros queremos mostrar el contenido. Eh, y vimos las diferentes propiedades, vimos cómo son los manejos de colores, que tenemos tanto los colores hexadecimales, HCL, RGB, y tenemos los nombres de color, ¿verdad? Que ya son como palabras reservadas que están para las hojas de estilo. También exploramos las propiedades y cómo se estructura la regla CSS. Vimos cómo se conforman los degradados, cómo podemos interactuar con los textos, los formatos de texto, la fuente, el posicionamiento, los elementos y cómo afectan los elementos mediante los selectores de ID, clase y etiqueta o elemento, como lo queramos llamar. No sé si tendrían dudas de las sesiones pasadas que hemos tenido, en lo que cuanto del contenido, ustedes me dirán. Aquí les dejo el espacio para que ustedes me digan si tienen alguna duda en concreto o si podemos dar ya por iniciado lo que viene siendo el contenido del día. De mi parte no, dice. Los demás, no sé. Por mí todo está bien explicado lo que ha estado anteriormente. Ah, ok, perfecto. Gracias ahí. Entonces, bueno, me imagino que los demás también no tienen ninguna duda de momento. Entonces, creería yo que podemos dar ya, podemos dar inicio. Entonces, veamos. Antes de entrar a lo que viene siendo el CSS, a lo nuevo del CSS que vamos a ver el día de hoy, tenemos que hablar un punto muy importante, que es de lo que les he estado comentando en sesiones anteriores, si no mal recuerdo, les he estado comentando, que viene siendo el diseño responsivo. No sé si alguno de los que está aquí alguna vez ha escuchado este término, diseño responsivo, o si tiene alguna idea de lo que se refiere. Y en caso de que no, quiero que me comenten qué se les viene o qué idea les trae la palabra diseño responsivo. Que responde a diferentes tipos de pantallas. Exacto, ajá, exacto. El diseño responsivo responde a diferentes tipos de pantalla. Veamos aquí en el chat, dice, es adaptable al dispositivo. Exactamente. Eso es lo que es diseño responsivo. El diseño responsivo prácticamente es aquel que se adapta a todo tipo de pantalla, ya sea, en un principio era más que todo computadoras y teléfonos inteligentes, los smartphones, pero hoy en día tenemos tanto teléfonos, tabletas, televisores, etcétera, y incluso consolas de videojuegos que funcionan casi que como una computadora al momento de la adaptabilidad, ¿verdad? Pero bueno, veámoslo un poquito más a detalle. Y tenemos aquí el diseño responsivo, también conocido como diseño responsive, o si no, van a escuchar ustedes bastante este término entre la comunidad de desarrollo de frontend, el responsive design. Por lo general, ustedes van a escuchar, hey, revisar responsive, es un clásico. Conocido también como diseño responsive. Es una técnica de diseño y desarrollo web que busca la óptima visualización en distintos dispositivos, desde ordenadores de escritorio y tabletas y móviles.
Entonces, es lo que ya estamos, es lo que nos habían mencionado, ¿verdad? Prácticamente el diseño responsive es poder trabajar, ya sea el diseño de nuestra página o sitio web, y que ese mismo se pueda ver de, de manera impecable, independientemente de la resolución de diferentes pantallas. No siempre se va a ver igual a como se ve en computadora. A lo mejor algunos elementos en teléfono se van a ver en todo el ancho posible con tal de preservar la estética. No es tanto de preservar la estructura inicial, sino que es tanto de preservar la estética, de cómo esto impacta en los usuarios o clientes. Dice, se trata de redimensionar y colocar los elementos, que es lo que ya les mencionaba, de nuestro sitio web de forma que se adapten al ancho de cada dispositivo, permitiendo una correcta visualización y una mejor experiencia de usuario. Se caracteriza porque los contenidos e imágenes son fluidos. Al momento de nosotros buscar la óptima visualización, recordemos que igual tenemos que manejar todo de igual manera. No siempre, por ejemplo, si nosotros tenemos un título en un ordenador que se vea, un ejemplo, le hemos definido que tenga un tamaño de 20 píxeles. Nosotros en teléfono, no, o sea, no siempre la visualización de 20 píxeles va a ser la mejor. Podríamos comenzar a variar entre tamaños, a modo que su visualización sea lo más cercano a como está en el ordenador, más no podría ser lo mismo, ya que desde el momento en que nos comenzamos a alterar los tamaños, los tipos de fuente, la distribución, prácticamente ya no es la misma estética o visualización que como lo tenemos en nuestro dispositivo. Veamos, ¿qué más tenemos? El diseño responsivo o el responsive se caracteriza por, primero que todo, lo que ya vimos, los contenidos, imágenes, son fluidos y se adaptan a cada pantalla. Lo que les decía, prácticamente se trata de ver cómo se redistribuye. Si una imagen ocupa el 25% de una pantalla en el ordenador, nosotros tenemos que ver si en tableta y en teléfono ese 25% se ve bien, o si tenemos que ir comenzando a ampliarlo más o a reducirlo hasta un cierto punto mejor no mostrar. Nos dice también permite reducir el tiempo de desarrollo. Este es un punto muy importante al cual nosotros debemos de ponerle bastante cuidado, pero bastante. Que el responsive design como tal, su idea es que nosotros trabajemos sobre un mismo HTML. No necesariamente tenemos que estar haciendo una versión diferente para teléfono, una versión diferente para tableta, etc. En algunos casos, si lo amerita, solo que digamos que con CSS tenemos la opción de que en cierta medida que se vea y en otra medida que no se vea, etc. Dependiendo de la resolución, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver cómo es que funciona eso. Pero prácticamente su idea es que un solo maquetado HTML, ese mismo, se pueda redistribuir en diferentes tamaños, ya sea desde, veamos, por lo general, la medida más grande para maquetar, hasta donde he visto, son de 1500 para arriba hasta 400 píxeles, si no me equivoco, desde 1500 hasta 400 píxeles, la mayoría de personas maquetan. Es más, hasta incluso más de 1500, si no me equivoco. Permítanme un momentito. Ok, disculpen, Neil. Veamos, ¿qué más tenemos? Dice, el diseño responsivo evita los contenidos duplicados, que es lo que yo les mencionaba, que prácticamente no podemos, por ejemplo, una misma sección, podemos evitarla, hacerla 2 veces, solo con diferente tamaño, y esa misma buscarle su adaptabilidad. Y por último tenemos, aumenta la viralidad de los contenidos. Ojo, viralidad, no lo van a confundir con nada más. La viralidad, para los que, bueno, imagino, no sé si habrán ustedes escuchado este término, pero viralidad prácticamente hace referencia a los contenidos virales
que se encuentran en Internet, aquellos que son súper populares, que en todos lados nosotros los vemos. Entonces a eso hace referencia. Con el diseño responsivo podemos hacer que el contenido de nuestro HTML sea un poco más viral dentro de los navegadores dentro de los buscadores como tal, cuando estos indexan. Ya que al tener un diseño responsivo, independientemente ya sea un navegador de teléfono o tableta, estos indexan no solo el sitio, sino que también indexan todo el contenido multimedia que nosotros tengamos dentro según la distribución y dependiendo del dispositivo. En algunos casos muestra como previews o muestra información relevante del sitio en los buscadores como en Google, etc. No sé si tienen alguna pregunta del momento. Ahorita esto sobre el diseño responsivo o responsive design. De mi parte no. ¿Los demás? Ok, si no, todo claro. Ok, excelente. Entonces, pues sigamos. Tenemos también los aspectos claves a tomar en cuenta para el diseño responsivo, que es todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de estar ocupando los hojas de estilo para hacer nuestro diseño adaptable. El primero que todo, la tipografía o los formatos de texto. Esto, lo que les menciona, la fuente puede variar según el tamaño, como les mencionaba, a lo mejor en una computadora, en un ordenador. Nosotros tenemos un título a 20 píxeles y este como tal en una tableta a lo mejor se preserva y en un teléfono puede que no, a lo mejor en un teléfono 20 píxeles es muy exagerado y tenemos que recurrimos a utilizar medidas un poquito más bajas, como lo pueden ser 16 píxeles, por lo general, o 14. Tenemos también videos e imágenes y videos. Dice, una web responsive debe contener imágenes y videos que se muevan y escalen en función de las proporciones de la pantalla. Es lo que yo les mencionaba. Si a lo mejor un video o una imagen ocupa el 25% de una pantalla, nosotros tenemos siempre, al igual que con la fuente, tenemos que ver cómo es que ese video se muestra en diferentes resoluciones. A lo mejor no se ve muy pequeño y tenemos que ocupar en vez del 25 el 50. Si en el teléfono se ve bien o si mejor en el teléfono no se muestra y solo tal cual. Ahí va a depender según nosotros. Nos dice también menús, botones y los CTA. Los CTA hacen referencia a los call to function, así es como se funciona, o los llamados a acción, que vendría a ser como las diferentes acciones que se realizan o que pueden tener alguna interacción con el usuario, además de los botones. Podrían ser también formularios, carruseles, etcétera, transiciones como tal. Ahí depende, depende de cada uno de esos elementos. También dice, bueno, como tal les dice que tenemos que ver la manera en que esto se muestra en diferentes resoluciones. Y por último tenemos los media queries. Tomen bastante nota de esto, que esto lo vamos a ver en un momentito, pero igual pónganle bastante atención, que esto es algo muy importante al cual ustedes le deben de poner bastante atención. Los media queries nos dicen que es una de las funcionalidades más importantes a considerar en un diseño web responsive. Permite a los desarrolladores crear diseños flexibles haciendo uso de puntos de quiebre o popularmente conocidos como los breakpoints,
que se adaptan automáticamente sin pérdida de calidad, independientemente del dispositivo desde el que se ve. En simples palabras, el media query es aquel que indica cuando los elementos van a cambiar de posición o van a tener una diferente distribución dependiendo dependiendo de la resolución en que se encuentren. Un breakpoint como tal es el punto al que va a llegar y en el que va a romper el diseño y va a permitir la entrada a otro. Por ejemplo, un ejemplo así, algo rapidito, nosotros tenemos esta computadora y a lo mejor aquí tenemos una resolución de 1500 píxeles. Y nosotros esto obviamente lo pasamos a un dispositivo móvil, perdón, en el garabato, y a lo mejor este dispositivo móvil de estos 1500, a lo mejor de aquí solo posee 400, 300 o 500, o 400, 300, 500, por ahí. Entonces prácticamente el punto de quiebre nos dice, ¿vale? Tenemos el diseño como tal y cuando llegue a este determinado ancho, ese sería el punto de quiebre. Digamos que cuando llegue a 500, que vendría siendo como el máximo en un teléfono, cuando llegue a 500 es el punto de quiebre y todo lo que se veía en web se va a seguir viendo aquí en el dispositivo móvil, pero va a cambiar porque el punto de quiebre nos va a decir, chivo, estos diseños que tenemos aquí, a partir de este punto de quiebre, van a dejar de ser utilizados. O a partir de esto, se van a modificar tal cual. Y después de esto, nosotros podemos comenzar a tratar ya todos nuestros estilos para teléfono, o dependiendo de la resolución. Hay momentos en los que también se trabajan puntos de quiebre para medidas de computador o de pantallas más grandes. No solo se trabajan para dispositivos más pequeños, sino que también para dispositivos más grandes, como los dispositivos 4K, que su resolución es es muy grande, que si no me equivoco son como 4000 píxeles. Bueno, no sabría decirles a ciencia cierta cuáles son, pero si alguien sabe me lo puede comentar por el chat. Bienvenido sea. Entonces, tengan en cuenta todos estos, tipografía, imágenes, el menú, botones y todas las llamadas de acción y los media query. Todos esos son muy importantes para lo que viene siendo el diseño responsivo. Y a partir de esos conceptos nosotros tenemos que ir creando uno. Incluso mañana el compañero Cristian le va a explicar cómo crear uno, siguiendo esos diferentes aspectos o esas directrices que deberían de seguir en todo momento. Veamos. Y ahora entramos en lo que yo les mencionaba, que son los media queries. Bueno, ya les di una introducción más o menos de qué es un media query, pero como tal, ya les dije que prácticamente es una regla que llega a cierto punto y a partir de cierto punto puede ser aplicada o puede ya no ser tomada en cuenta, cualquiera de esas dos opciones. Para los media query, me gustaría que tengamos algo bien presente. No sé si alguno de los que está aquí me lo pueden comentar por el chat o por micrófono. He escuchado hablar de los condicionales. O si tiene más o menos una idea de lo que son los condicionales, estaría más que bien. Ahí me lo comentan por el chat, por favor. Ok, entonces, voy a hacer de cuenta y caso que nadie ha escuchado. Entonces, vamos a partir desde cero con los conceptos. Entonces, veamos qué tenemos. Antes que nada, veamos, dice, sí, el más común de todos en la programación es el if. Sí, un if salva la vida, créeme. Vaya, entonces, prácticamente es lo que mencionan en el chat. Vaya.
van a escuchar bastante los que son los famosos if. Bueno, igual, digamos que se ven más que todo en programación y en CSS hay una variante que como tal, digamos que nos puede ayudar a condicionar y lo vamos a ver más adelante. Entonces, para que tengan una idea, así de manera general, veamos otra aportación más. Dice, en el lenguaje de programación, el código necesita realizar decisiones y llevar a cabo diferentes acciones de acuerdo dependiendo de distintas entradas. Exacto. Entonces, exactamente. Entonces, según lo que dicen ahí en el chat, prácticamente es eso, ¿verdad? En CSS tenemos unos tipos de condicionales, no unos if como tal, aunque se podrían asociar, ¿verdad? Según la comunidad de los que utilizan CSS, no son if, ¿verdad? Aunque como tal actúan de esa misma manera, ¿verdad? No les puedo decir que sí lo son o no lo son, ¿verdad? Porque ya sería meterlo en detalles súper profundos de lo que es CSS. Pero como tal, entonces prácticamente van a funcionar de esa manera y lo vamos a ver ya un poquito más adelante. Entonces, ahorita ya tenemos lo que son vamos a ver lo que son los media queries más a detalle. Las media queries son reglas CSS que permiten definir propiedades de estilo específicas para distintos tipos de medios, siendo así la base de un diseño responsive. Ojo, es la base para que funcione el diseño responsive. Lo que vimos antes de los aspectos clave son son los diferentes aspectos a tener en cuenta al momento de interactuar, de interactuar tal cual con los media queries. Y eso, esto a partir de los media queries es donde inicia el diseño responsivo. Y dentro de los media queries nosotros tenemos que definir lo que ya vimos, ¿verdad? La distribución de imágenes, de elementos, los tamaños de los títulos, etc. Y dice, esto significa que con una misma maquetación HTML, nuestro diseño se adaptará a diferentes dispositivos y tipos de pantalla. Ya está muy repetitivo lo que les decía, ¿verdad? Prácticamente el media query es el diseño responsive como tal, ya a nivel de estructura, de estilo. Nos dice, las media query consisten en un tipo de medio opcional y una o más expresiones de características de medios. Varias consultas se pueden combinar utilizando operadores lógicos. No distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Primero que todo, quedémonos con lo último, mayúsculas y minúsculas. Nosotros podemos escribir diferentes reglas, independientemente lo podamos escribir en todas las letras de mayúscula, todas en minúscula, o si hacemos la famosa ensalada ahí de letras entre mayúsculas y minúsculas. Este no las distingue tal cual, entonces prácticamente no podemos tener la libertad de hacer uso de ellas. Y después dice, podemos combinar operadores lógicos, que es lo que mencionaban en el chat. Lo único que aquí en el chat, digamos que tenemos más que todos los operadores lógicos, que son los más utilizados en programación, aunque también se usan en CSS. Pero como tal, en CSS nosotros podemos ocupar los siguientes. Podemos ocupar esto. Podemos ocupar como tal los operadores AND, OR y ONLY. El AND prácticamente hace referencia a la palabra o al inglés, al español sería como y. O sea, esto y esto, así tal cual como se escucha. Prácticamente es una comparación en la que nos dice que si una condición y la otra se cumplen, todo esto va a transcurrir de manera normal. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente cuántas condiciones nosotros le pongamos, si nosotros a todas esas le ponemos AND, todo eso debe cumplirse. Si no se cumple, prácticamente todo lo que se ejecuta o se mostraría mediante esas condiciones no va a suceder, porque como les menciono, el operador AND fuerza o hace que todas las condiciones se cumplan. Después de eso tenemos el operador OR, que ese es un poquito más flexible, que lo que nos dice
funciona esto, y si no funciona, entonces pásate a esto. Nos quiere decir, prácticamente es esto o esto. Una de las dos, ¿verdad? No pueden ser las dos, sino que solamente una. Así funciona el operador OR. Y tenemos el only, que ese ya es un poquito, si no me equivoco, exclusivo, es CSS. Desconozco si en algún lenguaje de programación aparece el only. Pero en CSS prácticamente funciona para decirnos que ciertos estilos solo se van a mostrar, digamos, ya sea solo en computador, ya sea en pantalla de televisor, o si se va a mostrar en todos los dispositivos. Ahí como se distinga o como nosotros queramos trabajar. ¿Ok? No sé si tienen dudas hasta ahorita con esto de los operadores, porque digamos, con esto sí me gustaría que tuvieran un poquito de cuidado, porque se ocupan bastantes. Así que si tienen dudas, ahí los dejo. Dice, no, todo bien hasta ahorita. Jejeje. Bueno, me alegra que todo vaya bien de momento, aunque hasta cierto punto me, me pone ahí un poquito dudoso porque no hay duda, ¿verdad? Pero voy a ser positivo, voy a decir que vamos bien de momento. Vamos bien en general. ¿Ok? Entonces, ahora que ya tenemos los operadores, quiero que me digan qué entienden ustedes que se hace. Quiero que me digan o qué es lo que hace este siguiente fragmento o este ejemplo que tenemos aquí de un media query. Quiero que me lo expliquen ahí por el chat, por el micrófono, como ustedes gusten. Veamos en el chat, me dice un ejemplo más del uso del only. Más adelante lo vamos a ver. Más adelante lo vamos a ver. O si no, creo que el compañero Cristian se los puede explicar un poquito más a detalle el día de mañana. El only. Yo en lo personal el only no mucho lo llego a utilizar en momentos de crear estilos, ya que como tal, digamos, que no me he visto en la ocasión de utilizarlo, entonces no sabría darte un ejemplo más a detalle. Sí puedo darte un ejemplo súper básico de cómo es que se ejecutaría, eh, pero más adelante lo vamos a ver. Dice, dice Wendy, indica que cuando lleguemos a ese tamaño, el fondo y el color de letra cambiará. Exactamente, pero hay un detalle. Bueno, esto es algo que no se los había comentado. Vamos a ver. Vaya, si ustedes ven, si bien nosotros aquí tenemos 500 píxeles, nosotros aquí tenemos algo bien curioso. Nosotros habíamos visto que era el width. Y el width como tal nos está diciendo a nosotros que es el ancho. Pero si nosotros vemos tal cual aquí, nosotros aquí no tenemos un width, sino que tenemos un max width. ¿Qué nos quiere decir eso? Altura, ancho máximo. Entonces, ¿cómo funciona el max width? El max width nos dice que cuando el ancho máximo sean 500 píxeles, sí o sí, en pocas palabras, estos estilos se van a ejecutar de 500 píxeles para abajo. ¿Qué quiere decir? Que en 300 píxeles, en 400 píxeles, en 200 píxeles, incluso en 100 píxeles o de cero. Perdón, de un píxel a 500 píxeles, estos estilos se van a ejecutar. El max width nos está diciendo una condicional. Va, chivo, de 500 para abajo, usalo. Así tal cual. Si nosotros le hubiéramos puesto solo width 500, o sea, que cuando esa pantalla sea 500 píxeles, va a estar ese estilo. Si nosotros estamos en 501 píxeles, no va a funcionar. Porque nosotros con un width 500 le estamos diciendo que a ley el ancho no va a ser flexible como tal. Pero con un max width, nosotros le estamos diciendo que va a tener una flexibilidad de cómo se van a correr, de cómo se van a ejecutar los estilos, ¿verdad? Ok, no sé si tienen dudas hasta el momento.
de este ejemplo? Dice no. ¿Alguien más? Ahí que me comenten. Dice todo claro. Ok, los demás. Veamos, yo veo que hay unos que sí. No sé. Si tienen dudas, díganmelo. Por lo menos todos pónganme ahí. Todo bien, todo bien, todo bien. Aunque solo hagan copy-paste de los mensajes anteriores que ya han puesto. Veamos. ¿Podrías repetir la explicación? Por favor. Ok, sí, con gusto. En pocas palabras, este ejemplo que tenemos aquí nos hace referencia a que los colores de nuestro body van a ser diferentes. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos que la etiqueta body en un inicio va a tener un color, primero que todo un color de fondo negro y un color de letra blanco. Pero ¿qué sucede? Todo esto se va a ejecutar tal cual hasta cierta medida. Y nosotros aquí le hemos dicho, tenemos una media query, que lo que nos va a hacer es que este diseño sea adaptable a diferentes dispositivos. En pocas palabras, nosotros aquí le estamos diciendo dentro de este media query que el color de fondo, cuando llegue a cierta medida, va a ser blanco y el color de letra va a ser rojo, así tal cual. Pero, bueno, antes que nada, los media queries se inician por medio de esta palabra reservada, @media, espacio, y después de eso nosotros podemos poner entre paréntesis la condición o las medidas. Quizá eso me hizo falta mencionarlo. Entonces, dentro de esta condición, nosotros le hemos puesto aquí que cuando llegue, que la altura máxima en que este estilo se va a ejecutar, van a ser 500 píxeles. ¿Qué nos quiere decir esto? Que de 500 píxeles para abajo, toda pantalla va a ser blanca y todo color de letra va a ser rojo. Eso sería de manera así general, ¿verdad? Y si nosotros, digamos, en algún momento le quitamos el max y solo le dejamos un width, estos estilos solo se van a mostrar sí y solo si la pantalla es 500 píxeles. Si es 501 píxeles, el estilo ya no aplica. Si es 499 píxeles, ya no aplica. Porque con un width le estamos diciendo que a ley tiene que ser 500 píxeles. Ahora, ya si nosotros le dejamos un max width, nosotros con esto le estamos diciendo que de 500 píxeles para abajo se van a mostrar estos estilos. Ojo, que el max width hace referencia a altura máxima, hasta dónde va a llegar estos colores o estas reglas, a eso hace referencia. Esto también se puede intercambiar por un min width. Un min width le está diciendo que hasta qué ancho mínimo va a llegar. O sea, si nosotros estamos en una pantalla de 1500 y la comenzamos a reducir, hasta qué medida se van a seguir ejecutando. Y así es como se los media query. No sé si te aclaré ahí la duda. Dice ya Tom. Ok, excelente. Bien, bien. Vimos los operadores y, ok, aquí tenemos un ejemplo de los operadores. Es el mismo ejemplo anterior, solo que ahora tenemos el media query, pero lo tenemos con dos condiciones. ¿Qué le estamos diciendo nosotros aquí? Primero que todo, tenemos la anterior, ¿verdad? Que estas reglas se van a ejecutar cuando la pantalla sea de 500 píxeles para abajo. ¿Qué quiere decir? Que de 500 píxeles, 400 píxeles, ya sea de pantalla de teléfono, tal cual, se van a ver estos estilos. Pero tenemos aquí una condición. Dice, or. Vamos al or. ¿Qué nos quiere decir? Que si es esta condición o esta. En pocas palabras, mira la pantalla
la pantalla tiene que ser de 500 píxeles para abajo y la pantalla es de 1200. Ah, chivo, no cumple entonces. Entonces hacen esta, que la pantalla sea de 800 píxeles para arriba. Ah, sí lo cumple. Chivo, entonces ejecutar los colores, las reglas, perdón, CSS. Así funciona el orden. Prácticamente nos está diciendo que estos colores van a funcionar si la pantalla es de 500 píxeles para abajo o si es de 800 píxeles para arriba. De una manera un poquito, una manera un poquito más exagerada, se podría decir que estamos aquí como omitiendo un teléfono horizontal. Prácticamente así le estamos diciendo. Mira, mostrándole en un teléfono de manera, las medidas verticales, porque obviamente cuando nosotros volteamos el teléfono, las resoluciones se invierten, ¿verdad? A lo mejor lo que vendría siendo el ancho o la manera o la parte más pequeña del teléfono deja de ser el ancho y pasa a ser el alto cuando se voltea. Entonces, así se podría tomar en cuenta para poderlo definir. No sé si tienen dudas de este ejemplito, si quieren que lo explique un poquito más. Bueno, si no, dice todo bien, todo claro, se entiende bien. Ah, ok, excelente. Me llega. Entonces, si vamos bien con eso, vamos a pasar a la otra etapa de lo que viene siendo la sesión de hoy, ¿verdad? Esto lo van a ver mañana un poquito más a detalle con lo que viene siendo Cristian ahí con los ejemplos que les vaya a explicar. Si no me equivoco, van a seguir ocupando el mismo ejemplo que utilizaron la sesión pasada, solo que lo van a tratar ya con los media query. Así que ahí van a ver ustedes más a detalle lo que hemos visto de manera teórica el día de hoy. Bueno, entonces, entremos al siguiente apartado de hoy, que vendría siendo Flexbox. Para aquellos que ya han trabajado con CSS y que ya conocen Flexbox, se les va a hacer un poquito repetitivo esto, ¿verdad? Pero para los que no, esto va a ser, si es que no es lo más entretenido para trabajar más adelante, no sé qué lo será. Vaya, pero Flexbox, así antes de entrar de una manera más a detalle, Flexbox como tal es la base de lo que de todo framework HTML y CSS de hoy en día, ¿verdad? Bastantes sitios de la actualidad, de la web moderna, están hechos en Flexbox. Porque Flexbox prácticamente, digamos que es como un modo de trabajo con CSS que simplifica bastantes no sé si podría llamarlo procesos, creo que no, pero se podría decir que durante el desarrollo ayuda a simplificar bastantes pasos. Creo que eso simplifica bastantes pasos en el proceso y nos ayuda a responsive design también. O sea, no solo los media queries, sino que también los flexbooks. Así nos ahorramos también poner reglas media query. Pero bueno, veámoslo ahorita un poquito más de manera técnica. ¿Qué es Flexbox? Flexbox como tal es un modelo con el que se pueden definir la estructura de los elementos de una página o sitio web en un sistema de una sola dimensión, o sea, una fila o columna. Dice, para utilizar el modelo de estructura de Flexbox, debemos cambiar el valor de la propiedad a displayFlex. De una manera así un poquito súper resumida, en el chat dice para acá, gracias ahí por el aporte, gracias ahí por el aporte, ya lo vamos a explorar porque ni yo conocía la página, pero ya la vamos a explorar. Muchísimas gracias por el aporte. Entonces, Flexbox como tal, técnicamente es el sistema de estructura de un sitio, ¿verdad? Como tal, toda una página web o sitio web de manera así, porque es decir, por defecto, los navegadores toman esto como un sistema de estructura de cajas estáticas. En pocas palabras, que estas
no se adaptan a la pantalla, no se distribuyen, no se adaptan al tamaño de la pantalla ni a la altura y no son flexibles tal cual al momento de trabajar. Ahora, con Flexbox es un poquito más fácil. Y con Flexbox, como ustedes pueden ver aquí, lo que tenemos que hacer es que, digamos que todo contenedor que nosotros vayamos a manejar, tenemos que aplicarle la propiedad display. La propiedad display puede tomar diferentes valores, como lo pueden ser tanto log, flex, inline, con los cuales podemos alterar el comportamiento también de los elementos. Aunque como tal, esta propiedad display flex se le aplica a aquellos contenedores que aplican dentro de ellos otros elementos, no directamente a diferentes, sino que a uno solo, y ese solo es un elemento que actúa como una caja y es el que se encarga de actuar como tal. Y lo otro que dice es que funciona en un sistema de una sola dimensión, nos quiere decir, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos la pantalla de nuestro navegador, un ejemplo. Y todo esto funciona en una sola dimensión. O sea, yo le puedo decir, mira, hacémelo display flex, chivo, pero todo esto o te funciona como filas o te funciona como columnas. Una de dos. Una de las dos formas. No puedes tratarlo en más de una dimensión. Solo así tal cual. O sea, o los elementos los elementos se acoplan en línea o se van acoplando uno debajo del otro. Cualquiera de las dos formas. No puede ser más de una sola dimensión. A menos que nosotros le cambiemos su comportamiento, pero a los elementos dentro de esa caja. La caja que vaya a contener todos los elementos tal cual solo va a funcionar dentro de una sola dimensión. No sé si les he dejado un poquito claro ese apartado así de manera general de lo que es Flexbox o si tienen alguna duda. Sí está claro. Ok, entonces sigamos. Y va, entonces, para nosotros vayamos a trabajar con Flexbox y vayamos a trabajar con las filas y columnas, estos como tal tienen un nombre, que estos se les conocen como ejes. Los ejes en Flexbox se les conocen como, se le conocen también, digamos, veamos, tenemos estos dos ejes, ¿verdad? Tenemos que este va a ser me dice, va a ser el principal, veamos, nos vamos a devolver un poquito a matemática. Entonces, digamos que este vendría siendo X y este vendría siendo Y. Entonces, el eje principal es X y el eje cruzado es Y. Entonces, nos dice aquí, ¿verdad? Que el eje principal, conocido técnicamente como main axis, y el eje cruzado, que es el eje Y, que se le conoce también como cross axis, de esa manera se conocen, ¿verdad? Y tal cual, estos uno del otro son perpendiculares. ¿Qué quiere decir, verdad? Que si el eje principal funciona de manera horizontal, por así decirlo, y el eje cruzado funciona de manera vertical. Y si nosotros intercambiamos el comportamiento del eje principal, lo invertimos a que trabaje de manera vertical, el eje cruzado, como es perpendicular, pasa a trabajar de manera horizontal, así tal cual. Y todo esto lo podemos trabajar gracias a una propiedad que se llama flex direction, el cual, o sea, obviamente, como nos dice la explicación, nos permite mostrar los elementos, ya sea en una fila o en una columna, cualquiera de las dos. Allí él nos va a decir, nosotros le vamos a decir cómo trabajarlo. Y aquí tenemos el ejemplo.
vamos a definir lo que dice flex duration y le podemos poner el valor del row, el cual nos va a decir que es una fila, y tenemos el valor de column, que obviamente es un poquito más literal, nos va a dejar trabajarlo como columna. ¿Tienen dudas con esto de los ejes? Porque esto de los ejes, créanme que es un poquito, quizás por los términos, un cuanto difícil de procesar en cuanto a términos, pero en cuanto a trabajo es más fácil. No sé si tienen dudas respecto de eso. Dicen en el chat, a mí me recuerda una hoja de Excel. literal, no sé. Pero créanme, esto no es nada cuando veamos base de datos. Cuando veamos base de datos, ahí se van a sentir ahí en familia con Excel, pero créanme que no como tal. Ok, entonces, no sé si tienen dudas con esto de los ejes. Si no tienen ninguna duda, podemos seguir. ¿Dice todo bien? Ok. Ok, entonces, sigamos. Y ahora tenemos los valores multilínea. En Flexbox, los ítems se distribuyen, digamos, de manera, aquí nos dice que de un eje unidireccional. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si nosotros, o nuevamente, perdón los garabatos, tenemos nuestra pantallita y nosotros tenemos una serie de elementos. Todos estos, digamos que tenemos bastantes elementos, hasta cierto punto llegamos acá. Pero nosotros no tenemos elementos del tamaño justo de la pantalla, sino que tenemos más. Pero como por defecto los navegadores no trabajan, todos trabajan bajo una sola línea, entonces si nosotros seguimos agregando elementos, estos se salen de esta misma manera, tal cual. A tal punto que si nosotros vamos al navegador, tenemos que estar moviendo la barra de desplazamiento de abajo para poderlos ver. Entonces, este comportamiento nosotros lo podemos cambiar con Flexbox, en el cual nosotros le podemos decir que cuando llegue aquí, rompelo. Aquí se rompe y sigue en la parte de abajo. Tal cual. Si llegas aquí y todavía falta, romperlo y sigue aquí. De esa misma manera. Y para eso ocupamos esta propiedad que se llama Flexbox, que lo que permite, lo que permite o lo que evita es tal cual evitar que se desborde. ¿Qué nos quiere decir esto? Que según el tamaño de la pantalla del navegador, ojo, del navegador, no de la pantalla, porque recordemos que la pantalla de la computadora es una y la ventana del navegador es otra. Entonces, si la ventana del navegador llega a un punto en el que ya no puede almacenar los elementos, entonces tal cual lo que hace es hacer un salto de línea automático y lo va acoplando en la siguiente y así hace sucesivamente. Ahora, si en algún momento nosotros solo tenemos 3 elementos y los 3 elementos se adaptan a la pantalla del navegador, no va a haber ningún problema. Él automáticamente solo ocupa una línea. En pocas palabras, si hay espacio, los dejo ahí. Y si no hay espacio, ni modo, vámonos al siguiente. Y aquí tenemos un ejemplo de que son los valores que ocupan. Tenemos el node wrap, que el node wrap prácticamente una sola línea, que es el valor por defecto que nos traen los navegadores. Y tenemos el wrap, que es el multilínea, que es el que configuramos nosotros para evitar que se desborde. No sé si tienen dudas con esto, porque la verdad es uno también de los elementos bases que deben de tener. Bueno, que todos son elementos bases, tampoco para evitarme así ser muy repetitivo, todo lo que vemos ahorita es muy base para que entiendan Flexbox. No me voy a meter tanto a Flexbox avanzado porque el detalle es que todos entienden. No sé si tienen alguna pregunta con esto. Bueno, si no dicen nada, voy a hacer de cuenta. De momento no dicen. Ok. Ok, entonces estamos bien ahí.
Si no dicen nada, yo hago de cuenta y caso que ustedes entendieron. Y mañana me van a dar clases a mí, porque ustedes van a ser expertos. Bueno, pero sigamos. Ahora tenemos el posicionamiento. En Flexbox tenemos las propiedades Justify Content y Align Items, el cual nos ayuda a alterar el posicionamiento de los elementos dentro de los ejes, más no el posicionamiento de los ejes. Creo que ahí sí lo tengo que modificar y se lo voy a actualizar la presentación. Lo que nos ayuda es que sobre el eje Justify Content, esta propiedad trabaja sobre el eje principal. En pocas palabras, tenemos nuestra pantallita nuevamente, hay los garabatos en cada uno. Tenemos aquí, digamos, un contenedor. Ustedes hagan de cuenta y caso que esto es una línea rectecita, bien bonita. Entonces, Justify Content trabaja sobre el eje principal, que es este, a lo largo. Entonces, Justify Content, si todo esto está de manera flexible con la propiedad display, podemos aplicar uno de estos valores, ¿verdad? Center, start, end, space between y space around. El center, como tal, creo que es muy específico, los posiciona en el centro, en el centro del eje principal. Si nosotros tenemos una caja, entonces esta caja se va a posicionar en medio. Si nosotros cambiamos el valor de Justify Content por Start, este pasa a posicionarse al inicio del eje. De esta manera, en pocas palabras, este pasaría a estar aquí. Y el valor End lo posiciona al final del eje. Así tal cual. Y de ahí tenemos el otro valor, que es el Space Between. El Space Between, veamos tal cual. Voy a borrar este aquí. El Space Between, bueno, ahí nos dice que el primer ítem al inicio y el último al final. En pocas palabras, si nosotros tenemos 3 elementos, lo que va a hacer es que todo eso lo va a extender, lo va a tratar de extender en todo este ancho, ¿verdad? Si nosotros tenemos 2 elementos, el primer elemento se va a posicionar aquí y el segundo elemento se va a posicionar acá. Porque como nos dice, el primer ítem al inicio y el último al final. Si nosotros tenemos más elementos, se van a ir acoplando aquí, ¿verdad? En medio, en medio, en medio. Pero obviamente, obviamente el primer elemento de todos estos ítems que tenemos se va a posicionar al inicio tal cual y el otro hasta el final, ¿verdad? Y después tenemos el space around. El space around lo que nos dice es que si nosotros tenemos 4 elementos, esos 4 elementos van a estar simétricamente distribuidos. En pocas palabras, si nosotros tenemos los 4 elementos, digamos que estos van a tener aquí 2 píxeles, tenemos la cajita, otros 2 píxeles aquí, otra cajita, 2 píxeles, otra cajita, y 2 píxeles, otra cajita, y aquí tendrían que haber 2 píxeles. En pocas palabras, le va a agregar un espaciado simétrico a todos ellos según el espacio que contengan. Ese es el Justify Content. Y el Align Items es de la misma manera, solo que este funciona en el eje cruzado, o sea, de manera vertical. En pocas palabras, imaginémonos que no tenemos no tenemos esto así tal cual, sino que tenemos una caja con este alto, así tal cual, de esta manera. Entonces, el Align Items ocupa estas mismas propiedades. La única diferencia es que este trabaja de manera vertical. Si nosotros aplicamos Align Item Start, esto se mantiene así tal cual. Si le aplicamos Align Items End, nos lo va a posicionar aquí, en la parte final de la caja. Si le aplicamos Center, lo va a alinear verticalmente. Lo va a poner aquí en medio para que vea bonito.
Y el space between lo mismo, el primer elemento hasta el final, el segundo hasta abajo. Y como prácticamente estos van a estar así uno después del otro, van a pasar a tener esta distribución para abajo. Y el space around obviamente le va a aplicar espacio simétricamente, de esa misma manera. Y también nosotros podemos alterar el funcionamiento del justify content y el align item. Por ejemplo, si nosotros le ponemos que todo esto va a ser un flex direction column, o sea que va a actuar para abajo, el justify content pasa a trabajar de esta manera y el align items pasa a trabajar de esta manera. En pocas palabras, se invierte el funcionamiento así con los flex direction. No sé si tienen duda con lo del posicionamiento ahorita. Si tienen dudas pueden hacerlas. Y a lo mejor yo no se los explico bien, pero a lo mejor en la práctica lo vean de una mejor manera. También puede darse el caso. Dice, ¿puedes repetir el último de que se invierte? Ah, con gusto. Vaya, lo que sucede es, vaya, que como nosotros, como yo les mencionaba, con las propiedades Flex Direction nosotros podemos alterar el funcionamiento de los ejes, ¿verdad? En pocas palabras, si yo le digo el Flex Direction Row es el que viene por defecto, ¿verdad? Que prácticamente el eje principal es horizontal y el eje vertical es el cruzado, ¿verdad? Así tal cual. Y si yo cambio el Flex Direction por el column, esto se invierte. Este pasa a ser el eje cruzado y este pasa a ser el eje principal. De la misma manera, con las propiedades, el justify content es para el eje principal, o sea, para los que van de manera horizontal. Y el align items es para los que van de manera vertical. Si yo altero el funcionamiento de los ejes por el flex direction column, prácticamente también se alteran estos. El align items pasa a funcionar horizontalmente y el justify content pasa a funcionar de manera vertical. No sé si con eso te respondo la duda un poquito más clara, sin tanta vuelta. Ah, ok, entendido. No sé si tienen alguna otra pregunta con el posicionamiento, porque esto sí, como les digo, esto sí es mejor que lo vean en la práctica tal cual, porque ya es diferente una explicación a un funcionamiento como tal, ¿verdad? Y creo que ustedes se darán cuenta más adelante que una explicación a lo mejor suena bien bonita, pero ya la práctica es lo que lo demuestra, de verdad. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, dice, ¿tienen algún orden de uso? Primero justify o align o flex direction. Fíjate que tal cual no tiene ningún orden. Vos podés aplicar un justify primero, después un flex direction, después un align items. No tiene ningún orden de uso eso. Lo que sí tiene que ir primero es el display flex. Ese sí tiene que ir primero al ley. Pero ya los demás, que son el justify content, align item y el flex direction, no. Porque al final lo que vos le estás diciendo es, vaya, justify content, alineámelo. ¿Dónde? Al centro. Un ejemplo, choose. Pero vos le decís, chivo, entonces alterame el orden. Cambiámelo porque trabaja como columna. En pocas palabras, invertímelo. Va chivo. Y el justify content sigue trabajando. Eso no le pasa nada. La única diferencia es que como invertiste, prácticamente ya no se alinea horizontalmente, sino que vertical. Y vos decís, vaya, está bien. Está alineado verticalmente ahora, como lo invertí, pero lo quiero alinear horizontalmente. Y venís vos y le agregas el align items. Ese no va a haber ningún problema. No hay ningún orden de uso. Puedes aplicarlos como vos quieras. Por lo general, una regla no escrita en piedra, algunos lo que hacen es primero justify content, align items y después flex direction. Es un orden no establecido, pero vos puedes trabajarlo como quieras. No sé si te respondo a la duda. Ok. Excelente. Y aquí tenemos un ejemplo ya en la sintaxis, ¿verdad? Así es de manera, así es como se aplica, ¿verdad?
Y aquí tenemos una pequeña explicación, ¿verdad? Ítems al centro, ítems al inicio, al final, el primero al inicio, el último al final, y el mismo espaciado. Lo mismo con los ítems. De la misma manera trabajan los dos, solo que como les digo, perdón, se me fue el garabato. Vamos a ver. Trabaja para acá y estos trabajan para acá. Y se pueden invertir, así tal cual, de una manera sencilla. Y veamos aquí, ¿qué más tenemos? Y por último tenemos el orden. Flexbox nos ofrece la propiedad orden, que lo que permite es poder reorganizar los elementos. Nosotros podemos reorganizarlos por medio de, obviamente, la propiedad order y asignándole un valor numérico, que pueden ser números negativos o positivos, etc. Este valor order siempre tiene que ir, por ejemplo, en cada uno de los ítems. Por ejemplo, lo que yo les mencionaba es que por lo general, ¿verdad? Nosotros vamos a tener aquí el espaciado, ¿verdad? Y este va a tener el valor display. Este va a ser el display. Y aquí en nosotros le vamos a poder decir que esté al centro. Ahí, perdón, el garabato. Podemos decirle que esté al centro de manera horizontal, ¿verdad? Y con el order yo puedo decirle, por ejemplo, pongámosle que tenemos 3 elementos, el order se le aplica a estos, a cada uno de los elementos. Y yo le puedo decir, por ejemplo, vaya, vos vas a hacer -1, vos vas a hacer 10 y vos vas a hacer 70. Un ejemplo. Y si yo vengo y a este le pongo el valor de -2, este se va a mover antes de este. En pocas palabras, con el orden nosotros podemos de cierta manera ordenar de una manera manual como queramos los ítems dentro de nuestro contenedor. Así tal cual. De esa manera sencilla, solo la propiedad orden funciona para ordenar los elementos. No funciona sobre toda la caja porque tendríamos que aplicar, no se podría aplicar, por ejemplo, orden 5 para todos, o sea, prácticamente todos van a estar al inicio. A lo mejor no queremos trabajarlo de esa manera. Es una alternativa, aunque por lo general, yo en lo personal nunca le he aplicado, ¿verdad? Por lo general aplico otros métodos, ¿verdad? Que no son con CSS. No sé si tienen dudas con esto, ¿verdad? Aunque lo dudo, ¿verdad? Pero igual, por precaución, les pregunto. Ok, todo claro, me dicen. Y eso sería todo. Eso sería todo lo de la presentación del día de hoy. No sé si tienen alguna duda general sobre el tema en sí, lo que hemos visto el día de hoy, algo en lo que quieren que hagamos énfasis. No sé, ustedes me dirán. Veamos, entonces, si no tienen duda, entonces yo vengo y detengo la grabación.